con información, obviamente información oficial, he cogido de la Gaceta Médica Española. A ver, ¿qué nos dice sobre el tema de las secuelas de la COVID-19? Y ahí nos menciona que la evidencia científica señala que algunos pacientes presentan complicaciones tras superar la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Esta palabra superar es muy importante que se entienda y que se lo imprime en la mente. ¿Por qué? Porque si decimos que lo superaron, la pregunta es ¿con qué y cómo? Básicamente es porque el ser humano, el cuerpo biológico, tiene la capacidad, tiene la inteligencia para salir de esto y muchas cosas más. Así que los temas de vacunas, les pongo como solo para que observen nomás el tema. ¿Es necesario realmente cuando millones de personas ya superaron esto? Bueno, incógnita ahí, ¿no? Entre las consecuencias derivadas de la coronavirus, dice ahí, o del coronavirus, es la disnea, es decir, esa sensación de dificultad para respirar, que siguen teniendo algunos pacientes después de haber sido dados de alta. Como la mayoría de ustedes ya sabe, el tema del enfoque que suelo darlo es por el tema de los conflictos biológicos. Gracias, y estaremos pendientes, ¿no?, de la noticia de llegar a darse el... ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, desde el enfoque de los conflictos biológicos, la disnea, a ver, decir, la dificultad para respirar. ¿Qué significa eso? Yo les rogaría que no interfieran, porque yo me desconcentro y no puedo darles un mejor servicio. Por favor, ¿ya? Gracias. Ya, entonces, esta falta de aire, esta sensación de falta de aire, obviamente tiene que ver con pulmones y tiene que ver de una forma prioritaria el tema del sistema nervioso central. Cuando tenemos miedo o pánico, obviamente esta sensación va a activarse por temas de supervivencia. La persona que está pasando por momentos de síntomas que le dan la connotación de que es por el coronavirus o por el SARS-CoV-2, perdón, obviamente esta persona entra en un cierto miedo y pánico porque no se trata, según la ciencia oficial, de una gripe común. Solo con el hecho de que las personas escuchen que podrían estar contagiadas, realmente es impresionante cómo el nivel de pánico se les activa, ¿no? Entonces, al salir de eso, obviamente, ese pánico todavía no se termina con respecto al tema de la posible y el supuesto contagio. Tiene la sensación de todavía estar contagiados. Es impresionante cómo las personas se hacen continuamente las pruebas y juegan a ese juego de miedo, de positivo o negativo, y entran en ese dilema. Entonces, una de las consecuencias, obviamente, es que el sistema nervioso se activa justamente por el tema del miedo. Es decir, llega un punto en donde la biología o la parte subconsciente se dice que el aire que está o que le rodea no es bueno para respirar. Es decir, llega un punto en eso. Entonces, claro, el cuerpo decide respirar menos. Es un conflicto biológico de que en el aire hay algo malo. Y por ende, la biología, en su inteligencia, al recibir esa información de que hay algo malo en el ambiente, en el aire específicamente, o en el respirar de las otras personas, obviamente va a querer respirar menos. Otro aspecto neurológico, una de las secuelas más características de la COVID-19 es la anosmia, o la famosa pérdida de olfato. Justamente hace 2 días estaba con una paciente y conversábamos de eso, porque dice que no percibe y que los olores y todo lo demás, no. Sin embargo, hay muchas personas que antes de la pandemia ya teníamos estos síntomas, pero no era consciente, porque no vivíamos muy conscientes. Hasta cuando alguien nos dice, oye, esto es así y esto podría ser, el ser humano como que se da cuenta y dice, ¿en serio que no vuelve? Es impresionante esto, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque constantemente nos están diciendo que uno de los síntomas es la pérdida de olfato. Ahora, ¿cómo se activa? O por qué aparece esta falta de olfato. Si es que yo percibo que hay algo malo o que algo me huele mal,
Me huele mal no tanto en el sentido de un olor característico, sino un tema de sentir. Es decir, no sé si en algún momento ustedes escucharon el término en algún lugar, algo me huele mal. Ese algo me huele mal, obviamente el cerebro en algún momento lo va a interpretar como que si eso huele mal, no lo quiero oler. Y automáticamente bloquea los sensores olfativos. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo en donde la persona se dé cuenta que ya no está en peligro, básicamente. El dolor de cabeza es otra de las supuestas secuelas que trae consigo el tema de la COVID, ¿cierto? Entonces dice que el dolor de cabeza afecta entre un 40 y un 60% de los pacientes con COVID-19, sintomático, porque hay un término chistoso que ahora se inventaron, ¿no? El asintomático, o sea, el que está sano también puede estar enfermo. Aunque la mayoría de los pacientes solucionan este problema a las 1 o 2 semanas, dice, entre el 2 y el 5% puede desarrollar una cefalia, es decir, un dolor de cabeza crónico de estas características. ¿Qué nos dice la biología? Cuando tenemos una situación de un conflicto intelectual, es decir, estoy pensando cómo hacer, qué hacer, preocupado en pensar qué hacer, obviamente se genera una tensión en la cabeza. ¿Por qué? Porque como estoy requiriendo más trabajo a nivel mental, obviamente va a requerir más energía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber más irrigación sanguínea a venas y arterias a nivel de la cabeza, porque necesita más energía. Y por ende va a haber una expansión de vasos sanguíneos. Una vez que esta persona soluciona el problema, digamos que se entera de que está contagiado, ahí empieza una tensión brutal, es decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué nomás tengo que hacer? Entonces empieza la tensión. Cuando por alguna razón le dicen que ya no está contagiado o que ya le pasó, obviamente ahí soluciona su conflicto intelectual, es decir, ya no se preocupa por eso porque aparentemente ya se curó. En ese momento hay una fase de solución de conflicto que tiene que ver con inflamación y dolor, y por ende el dolor de cabeza se activa porque hubo una tensión mental o intelectual. Lo curioso de esto es que dolor de cabeza casi siempre ha habido. Algo le pasó al ser humano en donde se olvidó. Es como que al inicio de la pandemia se reseteó todo, se reseteó la inteligencia del ser humano, se reseteó la sabiduría del ser humano y empezó un cuento contado por un sistema extraño del cual la mayoría de nosotros lo creímos y nos olvidamos de todo. Incluso nos olvidamos de la parte espiritual que a mí, de hecho a mí lo que me amplificó la pandemia es observar un poco más a Dios en la terapia. O sea, no desde el tema religioso, sino más bien desde el tema espiritual. Yo respeto mucho el tema de las religiones, me parece maravilloso también. Entonces, el dolor de cabeza se da por esto, porque hay una solución de conflicto intelectual. Ahora, ¿qué pasa si nuevamente reactivo este conflicto intelectual? Es decir, soluciono, luego a los 2 días me da otra vez esa sensación de querer pensar y solucionar quizás lo mismo del COVID, o quizás una deuda, quizás, qué sé yo, tantas cosas del ser humano, ¿no? Mientras más recaídas de conflictos tengamos, en este caso dolores de cabeza, obviamente vamos a generar en algún momento una migraña. Una migraña es el resultado de muchas recaídas de conflicto, de desvalorización intelectual. Por eso las cifras son ambiguas, es decir, 40%, el 2%, o sea, ellos a la adivinanza, ¿no? Pero bueno, otra secuela es la dificultad de andar y moverse, afectándose el sistema motor y sensitivo, es decir, nervios, músculos, tendones, y hay pacientes, dice ahí, que tardan hasta años en recuperar la capacidad de andar otra vez. ¿Cuál sería el conflicto aquí? El conflicto biológico aquí es muy parecido al dolor de cabeza. El momento que las personas entramos en confinamiento, automáticamente se activa un conflicto de movilidad o de desplazamiento. ¿Por qué? Digamos que alguien dice, quiero ir a ver a mi madre, quiero movilizarme, quiero ir a ver a mi hijo, a mi tío, etcétera, etcétera, y no puede salir. Ahí se activa una desvalorización en no poder movilizarse, en no poder moverse. ¿Qué
pasa cuando esta persona logra, de alguna forma, digamos que después de un mes o 2 meses, logra salir y dice, por fin me voy a ver a mi mamá, o por fin voy a salir al parque que me gusta, o por fin cualquier cosa de eso, ¿no es cierto? Ahí genera una solución de conflicto, y ahí viene el dolor. Ahora, ¿qué pasaría si en ese momento de confinamiento, por alguna razón, se contagia y sale positivo en el COVID? Va a entrar en parálisis. Va a entrar en parálisis porque, una, quiere ir a ver a la mamá, pero ahora, aunque pueda, no puede porque si se va, le contagia. Es brutal eso. Es brutal. Entonces hay mucha gente que está incluso en la casa. Tengo muchos pacientes que realmente que hasta duermen con mascarillas porque el médico le ha dicho que duerma con mascarillas porque está contagiado, ¿no? Entonces les confinan en la misma casa a los niños, a los ancianos. Entonces, dentro de casa hay una separación brutal. Entonces, al sentirse separado esta persona, aunque sea a un cuarto de distancia, va a generar un conflicto, porque ¿qué es lo que un ser humano necesita urgente cuando está en una dificultad? No es un medicamento, es el decir, aquí estoy, te apoyo, te abrazo. Pero con esto están haciendo algo inhumano. Algo inhumano. Lo más importante es, no importa lo que hagan ellos. Lo importante es que si nosotros nos damos cuenta, se cae el sistema. Se cae el sistema. Porque ya no vamos a caer en la tentación en el miedo y todo lo demás. Por eso estas charlas son importantes, no porque lo diga yo. Esto puede decir cualquier terapeuta, pero el tema es que se lo entienda y se vea que todos los síntomas, no es que los virus generan síntomas. Los virus, ningún virus genera síntomas. Un virus solamente es una codificación. Ahora, ¿qué podría estar enlazado a un síntoma? Es una bacteria, por ejemplo, o un parásito, o un hongo. Digamos que alguien tiene positivo de COVID y no tiene ningún síntoma. Tiene sentido porque los virus no generan síntomas. Pero ¿qué tal si por algún conflicto activa, por ejemplo, el Streptococcus fragilis, que normalmente se ubica en las mandíbulas, que va a generar mínimo una amigdalitis? ¿Y qué tal si mejor se activa un estafilococo aureus coagulasa a nivel de la coronaria y le genera un infarto? ¿O qué tal si se activa un estreptococo gena vejiga y le da cistitis? ¿O qué tal si se le activa una Neisseria gonorreae a nivel de la lumbar y le da ciática? O sea, etcétera, etcétera. Entonces los virus no generan síntomas. Entonces, en esta sensación de parálisis, de no saber qué hacer, obviamente se bloquea el sistema nervioso y les va a generar ¿qué? Para ellos un Guillain-Barré, es decir, se va a activar otro virus. Por otra parte, y debido al fenómeno inflamatorio, nos dice ahí, y la hiperreactividad, se están registrando también, dice, muchas urticarias, es decir, patologías dérmicas. Dice que esta inflamación aparece ante un roce mínimo y hay pacientes en los que persiste una vez que se ha curado con la COVID-19. ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué le está pasando a la piel que genera brotes, que genera eczemas, que genera acné, que genera todo lo que es urticarias y todo lo demás? ¿Qué está pasando? El conflicto biológico que tiene que ver con la piel tiene que ver con un conflicto de separación. Es decir, yo me siento separado de algo, de un lugar o de alguien y genero tensión. El momento que ya logro separarme o logro ya unirme, dependiendo de qué tipo de separación sea, ya sea porque me siento separada o porque me quiero separar, cuando yo doy efectivo, cuando yo soluciono eso, aparecen las manchas y aparece la urticaria. Ahora, ¿cómo no va a ser esto posible si las personas están en un conflicto biológico de separación continua? Por ejemplo, digamos que alguien dice, me da miedo salir porque no quiero contagiarme, pero al mismo tiempo dice, es que si yo no salgo, ¿quién sale a comprar la comida? Entonces, genera una tensión a lo que sale. Él no quiere salir por miedo, pero le toca salir. Así como la mascarilla, por ejemplo, ahí justo tuve una paciente ahora que me indica el rostro de puro acné alrededor de la boca. Y obviamente yo ya tenía entendido que era eso, le digo, ¿qué pasa con la mascarilla? Odio la mascarilla, no me gusta ponerme y no sé qué. Le digo, lo que pasa es que tú estás generando un conflicto de separación con la mascarilla. El momento que tú te pones la mascarilla,
y no quieres ponerte, automáticamente la piel de esa zona se tensa. Y cuando tú ya dejas la mascarilla, porque digamos vuelves de la calle, ahí empieza a brotar y a manifestarse en piel, porque son fases de solución. Ahora, todos los días de eso, obviamente va a generar el día viernes o sábado, porque de lunes a viernes generalmente se trabaja o se sale. Fin de semana van a ser muchas soluciones de conflicto, y una de ellas es la piel. Ahora, la persona que pasó por el COVID, obviamente, quiere separarse de esa experiencia, obviamente. Entonces, cuando está con la COVID, está con la tensión en piel. Cuando se entera que ya está, entre comillas, libre de peligro, o ya está sano, o ya se recupera, es un conflicto de separación. Ya no tiene que separarse porque ya desapareció por obra y magia del Espíritu Santo el COVID. Ahí genera la solución del conflicto con la piel. Asimismo, dice, un tipo de caída de cabello se ha convertido también en una secuela propia del COVID-19, que puede aparecer semanas después de haber superado la enfermedad. Y de nuevo, antes de la pandemia también había caída de cabello, también había dolor de cabeza, también había urticaria, pero ahora ya está configurado así. Entonces, no sé, de alguna forma, todos los síntomas, no importa si se infartaron, no importa si les duele el dedo gordo, no importa si les duele el ojo, no importa, todo es del COVID. Es impresionante. Ahora, ¿qué pasa con la caída del cabello? Esto se parece mucho al tema de la piel, con un agravante. Es un conflicto de separación con seguridad. Ejemplo, si alguien está contagiado y le confinan, y es un niño o una niña o una joven que sentimentalmente es muy apegado a mamá y a papá, y le separan, obviamente tiene un conflicto de separación de seguridad, porque el papá y mamá, para ella o para él, es símbolo de seguridad. Automáticamente genera ese dilema. Cuando ya se ve que ya solucionó eso y logra nuevamente unirse al símbolo de seguridad a papá o mamá o a alguien más, empieza a caerse el cabello. ¿Por qué? Porque en la tensión empiezan a inflamarse los folículos pilosos de los cabellos, las bases. Y el momento que ya no necesita eso, se necrosa cada folículo y al final empiezan a caer. Entonces la cantidad de cabello va a ser proporcional a la intensidad del conflicto. ¿Qué más? Dice, la afectación cardiológica también es una cuestión que ha preocupado mucho a los expertos, ¿sí?, en el ámbito del COVID-19. Uno de ellos es la miocarditis, o incluso muertes súbitas. Hay personas que están caminando y de repente se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema cardiovascular? Esto es más increíble de entender, y aquí está una de las bases biológicas por el cual el ser humano físicamente altera cuando está en pánico y en miedo. Les invito a hacer un ejercicio simple. Digamos que, imagínense algo que les cause mucho terror. Puede ser un rato, una araña, el papá me tira, cualquier cosa. Imagínense en eso. Quiero que piensen eso. O imagínense alguien de mucho peligro. ¿Cómo creen que su biología va a estar? O sea, en ese momento, digamos que se asoma un tigre, o se asoma un perro que me quiere morder, un perro grandísimo, ¿cierto? En ese momento un pensamiento positivo como que no me va a ayudar. O sea, el cuerpo se activa automáticamente. ¿Para qué? Para yo tomar acción. Es decir, la biología dice, quiero salvar la vida, o sea, quiero salvarme de esto. Activa el sistema nervioso primerito, y el sistema nervioso empieza y se encarga automáticamente de dar comandos a estructuras como, por ejemplo, el sistema cardiovascular. ¿Para qué? Para generar más flujo sanguíneo hacia músculos, yo pueda atacar, defenderme, huir. Entonces, si yo he estado con miedo al COVID y resulta que me contagio, obviamente estoy en una carrera por huir del COVID. Y como no puedo, pero la biología dice, oye, estamos en peligro. Entonces, obviamente, sube la tensión arterial, ¿sí?, se alteran las coronarias, y como no puedo huir de eso, estoy tensionando las arterias coronarias. No hay mucho, de hecho, dolor ahí casi no hay una leve tensión. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias están tensas, están listas para bombear más sangre, para todo el proceso,
y uno pueda hacer frente a este peligro inminente de supervivencia. Porque, ojo, cuando estamos en peligro, no hay dolor, se bloquea el sistema del dolor, no existe el dolor, se bloquea, porque el dolor me puede paralizar y no poder actuar y salvarme la vida. Es como cuando alguien entra en pelea con alguien y cuando se están golpeando no sienten nada. Y cuando ya pasa eso, dicen, me duele aquí, aquí me ha golpeado, y aparecen los moretones o el dolor en sitios donde le pegaron. Pero en ese momento no siente nada porque el cortisol ya está en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando está con el tema del COVID como contagio? Está en lucha continua, está queriendo salvar su vida. Y digamos que le dura una semana. Imagínense ustedes una semana de lucha continua. Digamos que esa persona no hacía ejercicio, no comía saludable, tenía estrés con la mujer, con el perro, el gato, el garabato. O sea, imagínense ustedes, ya de por sí antes de eso, el sistema cardiovascular ya estaba desgastado o ya estaba lacerado. Con esto, obviamente, cuando les dicen, usted ya salió del COVID, usted ya solucionó, ya no tiene COVID, ¿qué creen que va a pasar? Una solución de conflicto. En ese momento las arterias coronarias es como que se relajan, pero al mismo tiempo es una reacción de solución muy fuerte. Por eso los infartos vienen a esto. ¿Por qué? Porque hubo un agotamiento de arterias coronarias por estar en mucho tiempo en tensión, y cuando sueltan eso, viene un dolor impresionante, un colapso total, porque, ojo, cuando estamos en un estado de quererme proteger, adivinen qué adicional pasa. Empieza a proliferar colesterol en las arterias, y no es por la comida. El colesterol empieza a crecer en las arterias para proteger las arterias, porque si no se rompen con tanta presión. Entonces el colesterol está ahí para proteger. El dilema de esto es que como es mucha tensión, se ha acumulado más colesterol de lo normal, y cuando se relaja o cuando tiene esta solución de conflicto, ese colesterol ya no necesita el cuerpo, él empieza a sacar. Imagínense ustedes que de golpe empieza a sacar toda la grasa que se acumuló para protegerle, y como es gran cantidad, empieza a tapar las arterias. Entonces empieza la gente a morir. Ahora la gente que está obviamente caminando por la calle aparentemente normal y se desploma, eso es otra cosa. O sea, ahí lo que está teniendo la persona es no solamente una alteración cardiovascular, sino una acidosis metabólica, y eso sí es compleja. ¿Qué más nos dice? Claro, obviamente, mayor riesgo de fenómenos trombóticos, trombosis. Cuando hace, ya debe ser unos 9 meses más o menos, cuando un médico italiano muy valiente y en contra del sistema dijo, no, yo voy a hacer autopsia. No, ¿cómo vas a hacer? Te van a meter preso. No, yo voy a hacer esto porque algo raro está aquí. Claro, como no están haciendo autopsias, porque si hacen autopsias, se cae toda esta mentira, se cae porque no encuentran nada. No van a encontrar ningún virus, lo que sí van a encontrar es bacterias. Y este médico, claro, encontró una bacteria, y gracias a ello pudieron dar un medicamento que ayudaron a salvar muchas personas, porque en algún momento de una crisis biológica o crisis médica, sí o sí a veces el medicamento sí le puede salvar la vida, pero no es medicamento de por vida, sino por momento, por emergencia. Y él le salvó. Gracias a la autopsia que hizo, se dio cuenta que las trombosis que generaban en los pulmones no era el virus, jamás. Era una bacteria, era un estreptococo o un estafilococo, no recuerdo, pero era una bacteria. Entonces, ¿qué pasa con los trombos? Es igual, es decir, hay una tensión cardiovascular de querer huir, de querer hacer algo, pero con una connotación más potente. A eso súmele la desvalorización familiar. Todo lo que es sangre tiene que ver con la familia. Si yo estoy en una sensación de tengo un peligro, tengo que actuar y no sé cómo, es grave. La sangre, el cerebro cree que la sangre no es lo suficientemente con una estructura suficientemente fuerte para confrontar el peligro. ¿Y qué hace? Activa el sistema para que de alguna forma suba la densidad del hierro, suba la densidad de glóbulos rojos y empiece a, entre comillas, a hacerse la sangre espesa, para decir algo, ¿cierto? Y cuando ya de alguna forma se genera una solución de conflicto, obviamente va a generar un dilema, porque empiezan a romperse vasos sanguíneos
y es complejo eso. Entonces vamos viendo que todo obedece al sistema biológico inteligente del cuerpo. A mí no me cabe en la cabeza de que un supuesto virus, digamos que sí existe, ¿no? Este virus está colapsando a un sistema tan hermoso, de una forma diseñada de una forma tan inteligente, haga esto. No tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que el cuerpo humano siempre va a estar dispuesto a salvarnos la vida, porque quiere vivir. El cuerpo humano está diseñado para la vida, realmente está diseñado para la eternidad. Eso hicieron hasta pruebas, pero lamentablemente el entorno interno y externo no le favorece. Pero por lo menos lo que está a nuestro alcance de pensar correctamente, de enfocarse desde la benevolencia, desde la gratitud, conectándose al Dios que ustedes quieran, vamos a lograr un poco más de un bienestar más agradable. Por eso es importante recordar que si no hay coherencia, hay contradicción. Si hay contradicción, hay conflicto. Y obviamente, si hay conflicto, hay enfermedad. El conflicto es de enfermedad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante personas que, permítanme un ratito, se me está desgastando la batería? A eso les doy tiempito que se tomen un cafecito, un juguito, algo, o una bebida con las afas, con un juguito, qué sé yo, de naranja o algo. Tómense sus afas. Yo también en mis manos tengo unas afas. Y es real. Entonces, solo permítanme, pongo solamente a cargar y seguimos con la charla. No sé cómo vamos, si me están escuchando bien, siguen ahí, se durmieron, están disfrutando. Aquí estamos, Patricio, muy atentos. Qué bueno. Ya muy atentos, Patricio, estamos atentos. Gracias. Perfecto, muy bien. Ahora, déjenme solo revisar el chat, ya que yo estoy de todólogo ahorita, que está perfecto. Dice, dice que todo está perfecto, Rosita dice, muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué hacer si una persona conocida o un familiar ha salido del COVID? ¿Qué hacer? Bueno, vamos a ver qué hacer. Primero, antes que nada, la coherencia, es decir, vamos a identificar los conflictos. Como ustedes ya saben, claro que hay más síntomas, ¿no? Por cuestión de tiempo no puedo hablar de los 80 síntomas que tiene el COVID, impresionante. Ya el cáncer ya no existen los otros virus, y bueno, digamos eso. Entonces, es importante retomar el tema de que, a ver, tú saliste del COVID, ¿ya? ¿Qué síntomas tenías? Tenías esto. Muy bien, qué interesante. Entonces, vamos a descodificar eso, es decir, voy a ver qué pasó a nivel biológico para que tú tengas estos síntomas y no otros que otros tienen otros. Porque claro, los síntomas son tan diversos. ¿Por qué? Porque hay diversos tipos de conflictos biológicos. Entonces, identificamos el conflicto o los conflictos y evitamos recaer en esos conflictos. Por eso digo que, a ver, si es que me dicen, señor, le vamos a vacunar para la COVID, ya les digo, chévere, vacúneme, pero, me garantizan que eso, cuando yo me vacune, ya no voy a utilizar ni mascarillas, ni distanciamiento, porque se supone que la vacuna me va a curar y me va a proteger de todo. Entonces, y ya no voy a tener nunca más COVID, ya, ahí sí me vacuno. Pero no es así, porque los conflictos siempre han habido y siempre van a haber. El pretexto de ellos es que, claro, como vuelve el conflicto, aparece, y claro, dice, pues ya le vacunamos. No, lo que pasa es que es nueva cepa. Claro, y a las cepas ahora es cada semana. Entonces, aquí está el juego y la trampa para que ustedes no caigan en eso. Así que, ya mis amigos, y algo fundamental es el tema de la nutrición inteligente. No necesitas comer menos, sino comer bien. Ahora, ¿qué pasa con la alimentación actual? No sé, pero yo me he dado cuenta de que la alimentación actual no es cuando nuestras abuelas, recuerdo yo, nos daban un rico tostado con unas habas tostadas, una agüita de limón con panela y unas tortillas de zapallo en tiesto.
Algunos me entenderán de eso. Ahora no, ahora son excesos de grasas. Y ni siquiera son grasas naturales como la grasa del chancho, que es deliciosa, es muy bueno. Ahora son grasas trans, colorantes, conservantes, pesticidas, harinas de azúcar refinados, entre otros. ¿Deficiencias de qué también tenemos? Bueno, adicional tenemos deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, fibra y oligoelementos. Una de las normas o una de las acciones saludables sería, voy al supermercado, veo la etiqueta, ¿qué tiene? Ah, este tiene vitaminas, este no tiene. Ah, este tiene aspartame. Ah, no, este tiene glutamato monosódico. Ah, no, este hace sulfame. No, hoy lastimosamente es por la imagen. Y más si vamos con niños al centro comercial o a comprar la comida, obviamente ellos ven los dibujitos de su actor preferido o de su, ¿cómo es? De estos muñequitos de acción, de su héroe favorito en un cornflakes que no es comida, pero que parece cornflakes. Claro, obviamente el papá y la mamá dicen, sí, cogen nomás. Entonces, es más la imagen. Pero qué importante ver qué nos están dando de comer, porque ellos no lo hacen de malos, por supuesto, lo hacen solamente por ganar dinero. Entonces, hay ingredientes que parecen naturales, pero no lo son, y son muy baratos. Entonces, para una empresa de alimentación que tenga que elegir entre el color amarillo de la cúrcuma o de la zanahoria amarilla y poner un químico, le conviene el químico. Obviamente le conviene el químico. Es conveniencia económica, no es conveniencia cuánto molibdeno o selenio, no van a saber, porque no es importante eso. Pero nosotros que estamos en este ciclo de charlas maravillosas que nos ofrece New Earth, y yo como distribuidor independiente con mucho gusto lo hacemos, tenemos otra visión. La idea es esa. Obviamente no caer en la paranoia de que ahora esto ha tenido esto, ahí no voy a comer. No, tranquilos, tranquilos. El cuerpo lo puede manejar. Sin excesos es lo importante. Ahora, ¿cuál es un desayuno ordinario? Un desayuno ordinario más o menos se ve así. Unas tostadas por ahí, un poco de mantequilla, o quizás es margarina, es más complejo. Se dice que la margarina está a una molécula del plástico. Interesante. Tenemos ahí café en leche quizás, con azúcar refinada, una mermelada, digamos que hay un jugo de frutas sacada de un tarro. Bueno, aquí que tenemos normalmente excesos de azúcares, de harinas refinadas, poco o casi nada de nutrientes. Ahora este es un desayuno ordinario. Ahora, ¿qué pasa con los ejecutivos que no tienen tiempo para desayunar y salen tomándose lo que justo está en la esquina de la mesa? Eso es que desayunan. A veces hay gente que no desayuna. ¿Cómo sería un desayuno ordinario? Extraordinario, perdón. Un desayuno extraordinario, porque claro, nosotros somos extraordinarios, no, bueno, hay gente que se cree ordinaria, pero yo les invito más bien a que salgamos de esta zona de confort mental y busquemos lo que mejor tengamos a la mano. Entonces, un desayuno extraordinario sería este, por ejemplo, unas verduras, unas proteínas, ahí tenemos unas aceitunas, un tomate, quizás por ahí una selga, una espinaca, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, un suplemento, un superalimento, un complemento. Muchos dirán, ¿y por qué tengo que suplementar? No porque yo lo diga. ¿Por qué? Porque hoy en día, como les decía, la industria alimenticia tiene bajo valor nutricional y obviamente alto contenido de sustancias químicas. Por eso es importante comprender la nutrición. ¿Y qué es la nutrición? Básicamente la nutrición es un conjunto de procesos que se producen en nuestro organismo de forma involuntaria, por lo que recibimos, transformamos y utilizamos los nutrientes para obtener energía necesaria para la vida. Ahora, ¿de qué está compuesto nuestro cuerpo? ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Básicamente está compuesto de células. Células. ¿Qué es una célula? La célula es la unidad de inteligencia biológica básica del cuerpo. La palabra inteligencia lo puse yo, le agregué yo, porque solo dice unidad biológica, pero es inteligente. Hagan cuenta que cada célula es un ser humano en pequeño, es decir, lo que ustedes piensan, ella siente. Todo lo que ustedes perciban del entorno, ellas van a configurarse con respecto al entorno que ustedes están proyectando en su interior.
Imagínense ustedes que constantemente digan, el mundo es peligroso, el mundo es amenazante, la gente es mala, no hay cómo confiar, es que el gobierno, es que la política. Imagínense qué va a pasar adentro, o dentro de su cuerpo. Cada célula, que son más o menos como 100 billones de células, van a estar tensas, van a estar en peligro. Y obviamente, cuando un organismo vivo siente que el entorno es peligroso, automáticamente empieza la apoptosis celular, es decir, la muerte, porque no es conveniente vivir así. Pero cuando percibe que el entorno es de abundancia, se reproduce más rápido, es decir, de a mil. Es impresionante. Así funciona la naturaleza. Así funciona con los animales. Cuando en una manada, por así decirlo, de animales, el entorno ya no les ofrece la comida que necesitan, optan por migrar o optan por no procrear. Muy interesante eso. Por ahí escucho yo de que uno de los planes para la pandemia es evitar o bajar la cantidad de seres humanos. Si ustedes ponen atención a lo que les acabo de decir, tiene mucho sentido esto. Si yo genero pánico en la gente, automáticamente, si ellos quieran tener hijos, no van a poder, porque la biología dice, no, yo no voy a procrear, o yo no voy a generar una descendencia en un mundo peligroso. ¿Pueden imaginarse la magnitud de lo que estoy diciendo? ¿Y qué son las células madre? Son células pluripotenciales, es decir, que a partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Por ejemplo, células sanguíneas, células del cerebro, células del músculo cardíaco, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano, el cuerpo humano no es algo estático en el cual uno puede adivinar las cosas. Cuando ustedes se hacen un examen de sangre hoy día, obviamente el día de mañana no van a ser los mismos. Ese examen ya caducó. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es dinámico. Todo es dinámico, todo se mueve. Ahora, esta maravilla de la célula del cuerpo, ¿qué necesita? Obviamente necesita, primero, es energía. ¿A través de qué? A través del alimento que comemos todos los días. Pero no es lo mismo comerme un guineo a comerme he visto por ahí unas cosas locas, ¿no? Unas sopas rapiditas de no sé qué, o cornflakes, que para mí eso no es comida. No es lo mismo, o sea, puede coger el cuerpo y desdoblar eso, sí, pero la energía que extraiga de ahí va a ser totalmente diferente. Es como que a mi Ferrari le pongo gasolina extra. No, capaz de vencer ese motor, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, al auto le cuidamos, buscamos el mejor repuesto, buscamos el mejor combustible, el mejor aditivo, buscamos que no me laven con cualquier champú, cuidar mi auto, o sea, por favor. Y el cuerpo, no importa, yo voy a comer café con pan, no importa, pero mi carro, si se dan cuenta, ¿cuáles son estos nutrientes? Proteínas, carbohidratos, minerales, grasa, vitaminas, oligoelementos, fibra, agua, factores botánicos, pensamientos positivos, pensamientos de ilusión, pensamientos de alegría. Eso. ¿Qué dice la nutrición de AFA-MAIN? ¿Qué es AFA-MAIN primero? AFA son las siglas de Afa-Sinomenon-Flozac. ¿Qué significa esa palabra extraña? Bueno, básicamente son microalgas verde-azul. No son algas marinas. Que vayan de aquí a correr, los que viven en Manta, a querer correr a las algas marinas de ese hermoso mar que tenemos. No digo que son malas, pero estas algas son diferentes, tienen un potencial muy interesante. De hecho, me dio ganas de ir a la costa, pero un rato nos vamos a ir a la playa. ¿En dónde estaba? Ok. La ley del etiquetado. Esto puse porque es muy importante. ¿Qué dice la etiqueta? Todo lo que diga en etiqueta del envase de AFA-MAIN es porque eso que dice tiene. Si es que dice que ese frasco dice Afa-Sinomenon-Flozac, es porque tiene las algas. Aquí tenemos mucha información. Es decir, aquí nos indican, bajo la supervisión del ARCSA, aquí en Ecuador, nos mencionan que cada cápsula tiene, ellos dicen, Afa-Sinomenon-Flozac. ¿Qué cantidad? 250 miligramos.
Como la dosis ideal demostrada científicamente que necesitamos para que el cuerpo libere más células madre es de 1 gramo, obviamente por eso se les dice a las personas tienen que tomarse 4 cápsulas. ¿Hay 4 cápsulas? Sí, le digo, 4 cápsulas. ¿Cómo ponemos esa cantidad en una cápsula? Sería muy grande. Va a parecer otra cosa. Entonces, no. Inteligentemente la empresa dijo, no, vamos más bien a poner en porciones pequeñas para que puedan tomar las personas. Entonces, ahí está la otra. Y la otra información dice, indicaciones terapéuticas. Mejora la agudeza y concentración mental. No como cuando usted coge Red Bull o B20, no sé qué, y le dice, ¿le da energía? ¿Basado en qué? ¿Qué tipo de energía? Dice, coadyuvante en la atención de enfermedades que son consecuencia del estrés oxidativo y su daño celular resultante. Ya con esto es para que todo el mundo tome. O sea, estamos en el COVID, que es un síndrome inflamatorio. Impresionante, ellos nos están diciendo. Esto no es puesto por Univar. Esto es sugerido por los mismos del ARCE, imagínense ustedes. O al menos revisaron la información y dijeron, no, estamos de acuerdo. De hecho, la APA hace eso. Dice, reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. ¿Qué estamos pidiendo hoy? Lo mismo. Contraindicaciones, pues, obviamente tiene que poner ahí, porque cuando usted va, por ejemplo, a consumir algún alimento, también les dicen, hay gente que, por ejemplo, usted coge un alimento que tiene gluten, ¿qué le dice ahí? Este alimento contiene gluten. No es para huir del producto, es para leer, informarse y decir, ¿sabes qué? Este tiene gluten, no comas, es de centeno, ya no hay problema. Entonces, las contraindicaciones es importante, porque además son normas. Ahí dice, alergia conocida al alga. Ahora, ¿yo cómo compruebo si yo tengo alergia al alga? Fácil, saco una cápsula, pongo una mínima pequeña gotita, no gotita, un poquito de polvo bajo mi lengua, y si en 5 segundos no me he muerto, pues es óptimo para mí, no hay problema. Si los síntomas persisten, dice, consulta a su médico. Clarito dice, consulta a su médico. Ahora, si alguien viene y me dice, me siento bien, no tomo el medicamento, y quiero yo prevenir y quiero estar en la onda de bienestar, le digo, tómate la dosis que te recomiendan. Vamos a ver la dosis. Y ahí abajo dice, producto de venta libre. Si fuera un producto peligroso, obviamente no vamos a poner eso, obviamente. ¿Qué más dice por aquí? Tenemos registro sanitario, dice a qué temperatura mantener, dirigido a tratar el efecto sintomático, no es curativo, nadie ha dicho que es curativo, de hecho no es curativo, nada es curativo, solo cuando el cuerpo humano está en coherencia o vuelve a la coherencia y tiene la materia ideal, obviamente que va a experimentar eso que llamamos curación. Dice, dosis, 4 cápsulas por día en una sola administración. Es decir, es la dosis mínima que hasta un niño puede tomar. Dice, durante máximo 6 meses. Bueno, 6 meses. Ok, no hay problema. Descanso un día y sigo otra vez 6 meses. No hay ningún problema. Ahora, si alguien dice, verá, doctorcito, lo que pasa es que yo tomo medicamento para la tiroides. No se preocupe, señora. Pregunte al señor médico si usted puede tomar eso. Obviamente, si el médico es sensato, es inteligente, va a decir, señora, ¿dónde compro yo también? Obviamente, ¿no? O si tiene el medicamento cardiovascular, de cualquier cosa. Pues preguntamos y que le digan nomás al médico. Nosotros no somos quien para decir, ay, deje al médico y venga para acá. No, cuidado con eso. No, hay que respetar. Si el médico dice, ya muy bien va a tomar eso, ya entonces le voy a calibrar el medicamento porque ya no es lo mismo. Entonces él le calibra y nos llevamos todos. La idea es no entrar en pánico, llevarnos muy bien con el sistema médico, porque hay que reconocer, hay médicos muy buenos, de buen corazón, y yo me apego a ellos, ¿de acuerdo? Ahí está, dice que no excedan no sé qué, la dosis recomendada, no hay problema, eso siempre ponen, no hay problema. Hemos visto gente que se toma hasta 12 cápsulas al día y no se ha muerto, ni le ha salido tu oreja o se le ha caído un brazo, no he visto eso. Pero la dosis mínima ahí está, 4 cápsulitas al día, suficiente. Ahora, si usted tiene un criterio terapéutico, es diferente, porque en patologías no es lo mismo que alguien me venga y me diga, tengo una leve tos, a que alguien me diga, tengo una diabetes o tengo hipertiroidismo. Eso es diferente. Ahí manejamos otro criterio, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a hacernos los sabiondos queriendo hacer cosas que no competen, éticamente no competen. ¿Qué más? Ahí están, este lago Klamath, ahí están las maquinarias que cosechan inteligentemente las algas AFA. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, bueno, esta
Ya me salí del rumbo, pero ya voy a volver al rumbo. Entonces, las AFA son una especie de microalga que crece de forma silvestre en el lago Klamath de Oregon. Va a ser nuestro siguiente objetivo, no importa si es en el 2030, pues nos vamos a ir, debido a la erupción volcánica del monte Masama, hace 7.700 años aproximadamente. Obviamente con esta erupción se creó el famoso Crater Lake al norte del lago Klamath. Obviamente sus aguas contienen una excepcional riqueza de minerales. Claro, una vez que se recolectan las algas de forma natural, ojo, no es que ellos están promoviendo que crezcan, ellos respetan o se respeta la forma en cómo crecen. Si en un momento, por forma natural, las algas no se producen, pues no, ellos no forzan a que crezcan, ellos respetan el tiempo, el momento, la temporada. Y se procesa con extremo cuidado y con los métodos de producción obviamente más avanzados, porque para que tengan los registros y calibraciones que ya les voy a indicar, no es cualquier empresa. Ahora, ¿qué contiene Afamay? Bueno, también saqué una información oficial más certera del tema de qué tiene Afamay. Y ahí vemos, tiene minerales, calcio, cloruro, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, etcétera, etcétera. Y me di el trabajo de ver cuál es la recomendación diaria. Y le puse a la, miren, el ser humano necesita de 2.500 a 3.000 miligramos. Le están ofreciendo menos, es decir, no hay sobredosis aquí, no va a haber. Es imposible que va a haber sobredosis, no va a haber. Obviamente, por eso decimos que es un complemento. Alguien me preguntó, ¿y solamente podemos tomar esto y no comer? No, no, eso sería absurdo. Hay que comer. Lo que hacer es complementar a la alimentación deficiente que tenemos. Obviamente la presencia de yodo aquí casi es ausente porque no es un alga marina. No es un alga marina. Aminoácidos, todos los aminoácidos, ahí tienen los aminoácidos, tienen proteína, ahí está la cantidad de proteína, porcentajes de carbohidratos, de grasas totales, de minerales, de colesterol, de glucosa, de fructosa, de maltosa, o sea, tenemos información muy valiosa, ¿no? Ahora, ¿qué es la proteína? Básicamente la proteína está compuesta de cadenas de aminoácidos, que son las estructuras básicas del cuerpo humano. Uno de ellos es la arginina. La arginina es un súper aminoácido que tiene que ver con el fortalecimiento o la salud muscular, fortalece el sistema inmunitario y también es un componente principal para la formación del colágeno en el cuerpo. Porque recuerden ustedes, no es lo mismo comer un colágeno de afuera, no digo que está mal, pero más ideal es darle la materia prima al cuerpo para que forme su propio colágeno con su propia información genética. La glicina, otro aminoácido espectacular que apoya a los huesos, articulaciones, tendones, apoya el sistema nervioso central. Esto hay que darle a las personas que están muy nerviosas, pero mega nerviosas. Apoya el sistema digestivo, gastritis, colitis. Es uno también de los componentes que forman el colágeno en el cuerpo. La prolina también es un componente que ayuda a la formación de colágeno en el cuerpo. También ayuda en el mantenimiento y regeneración de músculos, tendones, huesos, y también apoyo en el sistema cardiovascular. Digamos que alguien tiene una de las secuelas es un problema cardiovascular. Obviamente, al entrar Afamay en su sistema, no solamente va a desinflamar, porque claro, va a haber una inflamación a nivel de arterias y venas. Lo que va a hacer es empezar a una regeneración óptima. ¿Qué más tenemos? La treonina. Ayuda a mantener también el tema de la calidad de proteínas en el cuerpo. También es importante para la creación de colágeno y elastina en el cuerpo. El triptófano también es un aminoácido esencial que el organismo sintetiza gracias a este aminoácido la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor involucrado directamente en el control emocional, y prepárense porque el día 5 de abril va a haber un taller espectacular de mindfulness que voy a hablar del tema de la emoción, cómo está conectado cuerpo-mente, así que no se lo pierdan. También este triptófano tiene mucho que ver con el tema del apetito y la sexualidad. La feniletilamina, con mucho cariño nosotros le llamamos el aminoácido del placer,
ya que es un aminoácido esencial que actúa como un neurotransmisor, es un compuesto orgánico que produce el cerebro. Perteneciente al grupo de las anfetaminas, obviamente es una droga natural que el mismo cuerpo lo crea, lo sintetiza, ¿sí? Estimulando el sistema nervioso y produciendo sensaciones parecidas cuando uno está enamorado. ¿Qué es la grasa? La grasa sirve de reserva de energías para el organismo. Obviamente, unas grasas óptimas, saludables, apoyan en la formación hormonal, facilitando también la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, por ejemplo. La grasa también es un componente importante en el tema de las membranas celulares. Ayuda a las grasas también a regular la presión arterial y las respuestas inflamatorias, que ideal para el síndrome COVID también. Ojo, no estoy diciendo que cura, estoy diciendo que ayuda. Ahora, ¿qué son las vitaminas y minerales? Básicamente las vitaminas y minerales son sustancias catalizadoras esenciales para el correcto funcionamiento orgánico. Con su permiso voy a tomar un sorbo de café. Vitamina A, por darles un ejemplo, la vitamina A es excelente para la salud de la regeneración de la piel, de los ojos también, apoya el sistema inmunitario. La vitamina B1, la famosa tiamina, que nos ayuda en la producción de energía, favorece a la mantención saludable de nervios y la función cerebral. También hemos visto que las personas hoy en día les falta la concentración y la memoria. Qué importante esta vitamina para eso. También tiene una capacidad antioxidante y también puede tener efecto diurético leve. La vitamina B3, niacina, contribuye a la salud cardiovascular y aumenta la función vasodilatadora de vasos sanguíneos, disminuyendo la presión arterial. La vitamina B5, el ácido pantoténico, que ayuda al funcionamiento del sistema inmune y también proporciona o nos ayuda a regular o a biomodular el colesterol en el cuerpo. También mencionamos aquí que esta vitamina ayuda a disminuir los efectos de la migraña o la migraña. La vitamina B9, el ácido fólico, una vitamina muy querida por los embarazados. De hecho, todos deberíamos tomar eso, porque nos ayuda al crecimiento de los tejidos, apoya en el proceso de formación de glóbulos rojos y sobre todo ayuda a producir el ADN. El ADN es la estructura física en donde se inscribe toda nuestra información de todas las vidas, diría yo, de todos nuestros ancestros. La vitamina B12, muy importante para personas que no comen proteína animal, porque nos ayuda a mantener sanas las neuronas y las células sanguíneas, contribuyen también en la elaboración de ADN. La famosa vitamina C, o el ácido ascórbico, importante en los procesos de regeneración, reparación, de cicatrización también, entre otras vitaminas. Minerales, manganeso, por ejemplo, importante en la metabolización de los alimentos que comemos, refuerza los tejidos conjuntivos y confiere fortaleza ósea, interviene en la síntesis de hormonas sexuales también. El calcio, el famoso calcio, que es muy presente en el tema de estos queridos amigos jubilados que cuando se van al Seguro Social salen pero contentos con arrobas de calcio, ¿eh? Como que el hueso sería de calcio. El hueso no solamente es calcio, es muchos minerales más, ya que no solamente favorece a los huesos, sino también desempeña un papel central importantísimo como mensajero en el sistema nervioso. Regula la neurotransmisión y controla la excitabilidad nerviosa, es decir, nos volvemos menos nerviosos, menos irritables. Qué importante el calcio. Apoya en la salud muscular y ósea también, como ya dije al principio. Otro mineral, el magnesio, contribuye en el rendimiento físico, deportivo, apoya en cuadros depresivos. La siguiente charla voy a hablar de la depresión de las células madre, así que atentos a la información. El magnesio puede reducir la presión arterial,
También puede ayudar a prevenir las migrañas y también mejora síntomas del síndrome premenstrual. Sería bueno también hacer una charlita de la menopausia y también el tema menstrual. Sí, sería interesante porque si hay un paradigma absurdo por el tema de la edad y la menopausia. El selenio apoya la funcionalidad del sistema cardiovascular, potencia el metabolismo, mejora el estado del cabello. Imagínense ustedes cuando alguien tenga como, entre comillas, secuelas del COVID, la caída del cabello. Aquí está la solución. Apoya las membranas pulmonares y en la regeneración óptima de la próstata, entre otros minerales. También tenemos presentes en Afamay unas supersustancias, una de ellas la más importante ya que es el tema de estudio científico. De hecho hay unos estudios científicos muy importantes de la ficocianina presente en Afamay, ya que es un pigmento fotosintético azul con un potencial antiinflamatorio, nuevamente una sustancia a favor del tema COVID, antioxidante y también apoya la cicatrización de tejidos. Obviamente, en síndromes inflamatorios esto es muy importante. La clorofila, también una sustancia presente en Afamay. Las algas AFA crecen de forma natural, como les decía al principio de la charla con el tema de la cosecha. No crecen, mejor dicho, crecen de forma natural, no se cultivan en lagos artificiales. Además, contiene mayor cantidad de clorofila que la famosa clorela y la espirulina. ¿Cuáles son las propiedades de la clorofila? Entre las propiedades tiene la función de biomodular el entorno celular del cuerpo y también ayuda en el tema digestivo. ¿Cuáles son los beneficios de Afamay? Entre los beneficios de Afamay, que son muchos beneficios, biomodula la energía orgánica y rendimiento celular, promueve nuevas células madre para reparar los tejidos afectados por los conflictos biológicos, ojo, no estoy diciendo por bacterias ni virus, por los conflictos biológicos, actúa desintoxicando y desinflamando membranas y tejidos en el cuerpo, y mínimo ofrece una nutrición óptima y natural. Las instalaciones de Nuer, bueno, están en Portland, al sur del estado de Oregon, en Estados Unidos. Nuer tiene registros en la NSF, que tiene que ver con la Organización para la Salud y Seguridad Pública. Está la GMP, que tiene que ver con las normas para las buenas prácticas de manufactura. Por supuesto, no podía faltar la FDA, que en todo está metido. La Administración de Medicamentos y Alimentos. La USDA, que tiene que ver con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Imagínense ustedes con estas certificaciones y tener un producto cualquiera. No es posible tener esas certificaciones a un producto. Esto lleva años, dinero, esfuerzo, investigación. Este no es un producto cualquiera. Además tiene regulaciones. Para tener una regulación kosher deben tener unos estándares súper altos, porque la ley judaica es muy estricta en muchas cosas. De hecho, la gente más rica es los judíos, imagínense ustedes. Las regulaciones halal o la ley musulmana, y también está presente la verificación de alimentos por si acaso estén modificados genéticamente. Obviamente hay investigaciones científicas. Aquí tengo unas que investigué, están en inglés, pero los pude traducir solamente el título. Pueden ustedes investigar también los efectos del AFA sobre el modelo celular en la neurodegeneración, es decir, temas de Alzheimer, temas de Parkinson incluso, temas de TELA, es decir, esclerosis múltiple lateral, también. No estoy diciendo que cura, va a ayudar a que el cuerpo pueda, de cierta forma, ayudar al cuerpo humano a que, solucionando el conflicto, se restaure más rápido. Extracto del AFA, resistente al calor como ingrediente funcional en estrategia alimentaria. ¿Para qué? Para la prevención del estrés oxidativo. Hay muchos alimentos que generan estrés oxidativo. Por ejemplo, si yo me como un balde de papas fritas, obviamente voy a generar un estrés oxidativo a nivel celular. No digo que me voy a morir, pero sí genero más desechos que si yo me como, por ejemplo, unas papas cocinadas. No es lo mismo. Entonces, AFA incluso nos va a ayudar con esos pequeños antojitos de comida, es decir,
va a ser más óptimo el cuerpo para sacar lo que nos acabamos de comer, por así decirlo, ¿no? La capacidad de depuración de radicales de oxígeno, de la ficocianina nuevamente. Y bueno, hay tantas investigaciones científicas con el tema de las AFA. Hay un estudio sobre los efectos de las AFA en el estado nutricional y el rendimiento escolar de los niños de primero, segundo y tercer grado. Esto tiene sentido, o sea, es decir, ¿qué le puede pasar a un niño que desayuna todos los días café con pan a alguien que desayuna un desayuno extraordinario, más un suplemento o un complemento como este? Obviamente va a tener la capacidad de concentración, obviamente va a tener las células adecuadas para que regenere todo el tiempo que está pensando qué hacer. Entonces, importantísimo esto, ¿no? Entonces, hoy en día las algas verde-azules, o las algas AFA del lago Klamath, se conocen como superfood o los superalimentos. Por esta y otras razones beneficiosas que todos los jueves estamos mencionando, les invitamos a disfrutar de AFAMine, ya que AFAMine es un complemento nutricional, inteligente y biológico de alta calidad.